Muy buenos días, hermanos del Centro Cristiano Maranata. Damos gracias a Dios por todas las cosas que Él nos ha bendecido en esta semana. Y el día de hoy estamos preparados, tenemos que prepararnos para recibir su palabra. Sabemos que su palabra es luz en medio de las tinieblas, y también cuando necesitamos dirección, su palabra nos alumbra y nos guía a toda verdad, Señor. Bendícenos, vamos a orar. Padre, en nombre de Cristo Jesús, en esta mañana, Señor, de este domingo, te pedimos que tu palabra, Señor, nos hable este día, que nos ayudes a comerla, Señor, y que como ese maná del cielo que tú enviaste, Señor, envías hoy tu palabra, Señor, sobre nuestras vidas, que sea como maná, Señor, que sea como dulce a nuestro paladar y sea muy gratificante. Bendícenos con ella y Señor, guíanos, ábrenos, Señor, panoramas nuevos, enséñanos qué debemos de hacer y nos ponemos en tus manos para que tú hables a través de tu siervo, Señor, y nos puedas dirigir, Señor, a pastos abundantes. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, te damos las gracias. Amén. El día de hoy tenemos un tema muy interesante que se llama Decide cambiar tus tiempos. Vamos a ver a qué nos vamos a referir. La historia de la humanidad nos enseña grandes victorias de personas que se destacaron por sus logros, pero también registra grandes fracasos. La historia nos habla de los protagonistas de grandes aportes a la humanidad, por ejemplo, Tomás Alva Edison, que aportó un gran invento y después de tantas pruebas que hizo pudo elaborar la bombilla y la luz eléctrica. Pero también nos recuerda a quienes lideraron momentos de gran dolor y vergüenza, como Adolfo Hitler. Bajo su dirección miles y miles de personas murieron. Debemos entonces preguntarnos, ¿qué queremos que la historia diga de nosotros? ¿Qué huella vamos a dejar? ¿Y qué herencia tendrá nuestra descendencia? Para eso vamos a estudiar la palabra en 2 de Crónicas 17, del versículo 1 al 13. Pongamos atención a todo lo que dice este pasaje, porque de aquí vamos a obtener muy buenos conceptos para poder organizar nuestra vida nuevamente y decidir cambiar nuestros tiempos, porque se avecinan tiempos buenos. En este pasaje, en el versículo 1 al 13, dice lo siguiente: reinó en su lugar Josafat, su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel. Puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá y colocó gente de guarnición en tierra de Judá, y asimismo en las ciudades de Efraín que su padre Asa había tomado. Y Jehová estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de David su padre, y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre, y anduvo en sus mandamientos, y no según las obras de Israel. Jehová, por tanto, confirmó el reino en su mano, y todo Judá dio a Josafat presentes, y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Y se animó su corazón en los caminos de Jehová, y quitó los lugares altos y las imágenes de acera en medio de Judá. Al tercer año de su reinado envió sus príncipes Benjail, Abdías, Zacarías, Natanael y Micaías para que enseñasen en las ciudades de Judá, y con ellos a los levitas Semaías, Netanías, Zebadías, Asael, Semiramot, Jonatán, Adonías, Tobías y Tobadonías, y con ellos a los sacerdotes Elisama y Joram. Y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová. Y recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo. Y cayó el pavor de Jehová sobre todos los reinos de las tierras que estaban alrededor de Judá, y no osaron hacer guerra contra Josafat.
y traían de los filisteos presentes a Josafat y tributos de plata. Los árabes también le trajeron ganados, 7,700 carneros y 7,700 machos cabríos. Iba pues Josafat engrandeciéndose mucho y edificó en Judá fortalezas y ciudades de aprovisionamiento. Tuvo muchas provisiones en las ciudades de Judá y hombres de guerra muy valientes en Jerusalén. Esto fue lo que hizo Josafat. Él reinó durante 25 años al pueblo de Judá. ¿Qué conceptos vamos a aprender de este pasaje bíblico? Primero, o número uno, es muy importante administrar bien nuestro presente. La Biblia nos enseña que Josafat fue rey de Judá durante 25 años, y eso fue en el siglo 9 antes de Cristo. Debemos tener presente aquí que la nación de Israel se había separado en dos reinos o dos pueblos, el reino del norte y el reino del sur, también llamados Israel al pueblo del norte y Judá al pueblo del sur. Y fue hijo del rey Asa. Josafat fue uno de los reyes piadosos que tuvo el reino del sur o Judá. En 2 de Crónicas 17, 1 y 2, son los primeros dos versículos de este pasaje, dice lo siguiente: reinó en su lugar Josafat, su hijo. O sea, Asa era el rey y lo sucede Josafat, su hijo, al morir Asa, y el cual se hizo fuerte contra Israel. Acuérdense que ya habíamos comentado que se habían dividido los reinos. El reino del norte era Israel y el reino del sur es Judá. Aquí dice: el cual se hizo fuerte contra Israel, puso ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá y colocó gente de guarnición en tierra de Judá y asimismo en las ciudades de Efraín que su padre Asa había tomado. Josafat significa Dios es juez. El reinado de Josafat fue una oportunidad de Dios para él y la aprovechó muy bien, pues de la mano de Dios este periodo se distinguió por las reformas que hizo: el fortalecimiento militar, la prosperidad, la educación y la justicia, porque nombró jueces en las ciudades claves y un tribunal de apelación en Jerusalén. El reinado de Josafat fue bendecido por Dios. Como vemos, el Señor gobernó a través de Josafat, dejó una excelente huella en la historia de Judá durante esos 25 años. Con la ayuda de Dios debemos procurar dejar siempre la mejor huella o la mejor marca o el mejor testimonio. Administrar bien lo que Dios nos encomienda hoy es una excelente semilla para el mañana. Punto número 2. Debemos de tomar buenas decisiones hoy porque estas preceden un mañana de bendición. Punto A. Decide cambiar tus tiempos dependiendo de Dios. En 2 de Crónicas 17:3 dice: y Jehová estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de David su padre, y no buscó a los Baales. Se refiere al rey David, porque él es descendiente del rey David. Aquí, como vemos, o como hemos visto aquí, el versículo 3 destaca que anduvo en los primeros caminos de David su padre. ¿Qué significa esto? Pues podemos recordar que los primeros caminos de David fueron caminos de dependencia de Dios, donde el Señor lo protegió del rey Saúl y de todos sus enemigos. Siempre consultaba a Dios para salir a la batalla y para todos sus proyectos, y por esto contaba con la completa protección del Señor. Entonces Josafat hizo lo mismo que su ascendente David. Él provenía de la raíz de David, entonces, o del árbol genealógico de David, y él hizo lo mismo que su familiar. Anduvo siempre en los caminos del Señor, siempre pidiendo protección, siempre dependiendo de Él. Y es lo que debemos de hacer nosotros. En este presente debemos de depender de Dios importantemente para hacer para ir a trabajar, para salir a hacer algunas diligencias o hacer algún trabajo.
porque ahorita con la pandemia tenemos que estar sumamente protegidos y debemos de cuidar de no contagiarnos para no contagiar a nuestras familias. Entonces tenemos que tener muchísimo la oración y encomendarnos a Dios para que no nos suceda algo difícil, algo catastrófico, y debemos de depender de Él no solamente en este tiempo que es difícil, sino en todos los tiempos, para que todas las cosas salgan a la manera de Dios y no a nuestra manera. Decide cambiar tus tiempos al buscar la presencia de Dios. Este debe ser nuestro estilo de vida. En 2 de Crónicas 17, versículo 4a, dice: sino que buscó al Dios de su padre. O sea, la frase buscó al Dios de su padre nos hace recordar la responsabilidad que tenemos con nuestros hijos, no solo de enseñarles, sino de ser ejemplos vivos que impacten sus vidas. El término buscó se traduce de la palabra hebrea darash, que también significa frecuentar, seguir, buscar, averiguar, escudriñar, consultar y preguntar. Es importante buscar al Señor en este tiempo y buscar su dirección, buscar su bendición, buscarle a Él, llenarnos de su Espíritu Santo, y entonces, ya que estemos preparados, salir. Que ellos salían a la guerra, nosotros salimos a trabajar, ¿sí? Entonces, ¿para qué? Para que podamos en todo tiempo ser protegidos y dirigidos por el Señor. En la Escritura, un uso frecuente del término es en la expresión consultar a Dios, que a veces indica una búsqueda en oración privada de la dirección divina. A menudo en aquel tiempo se involucraba a un profeta como instrumento de la revelación de nuestro Dios. En estos momentos la expresión se usa en relación con el Urim y el Tumim, cuando el sumo sacerdote procuraba descubrir la voluntad de Dios lanzando las piedras sagradas. Pero hoy en día nosotros contamos con el testimonio y guianza y la obra del Espíritu Santo de Dios. Siempre debemos de encomendarnos al Señor y dirigirnos por su Espíritu Santo para hacer todas las cosas que tenemos que hacer durante el día, durante la semana, durante el mes, durante el año, siempre consultando la buena y agradable voluntad de Dios. La perfecta voluntad de Dios, no la voluntad permisiva, sino la perfecta voluntad de Dios, para que todas las cosas salgan a la manera de Dios, salgan bien para nuestra bendición. Entonces tenemos que decidir cambiar nuestros tiempos al buscar la presencia de Dios. Y debe de ser un estilo de vida. Debemos de hacerlo con frecuencia, todos los días, en la mañana, tarde y noche, como lo hacía David, como lo hacía Daniel. Buscar al Señor, buscar su presencia, buscar su dirección, leer su palabra, estar en oración. ¿Para qué? Para que podamos llenarnos de su presencia, de su Espíritu, y poder salir a dar la cara a cualquier situación y poder tener buenos resultados. Debe ser un estilo de vida como lo tuvo David, que decía: mañana a mediodía y tarde oraré y tú me oirás. También la Biblia dice que Daniel hacía lo mismo. Mañana, tarde y noche oraba al Señor, abriendo las ventanas de su cuarto hacia Jerusalén, porque él estaba cautivo. Y entonces él se dirigió a Jerusalén para orar, ¿verdad? Para dirigir sus oraciones hacia el pueblo de Dios que estaba en Jerusalén. Decide cambiar tus tiempos también obedeciendo a Dios. En 2 de Crónicas 17:4, versículo, o la parte B del versículo, dice: y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. O sea, el 17:4a dice: sino que buscó al Dios de su padre, ¿sí? Y el 17b, la segunda parte, dice: y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel.
¿Qué significa? Que tenía que buscar al Señor y el Señor le daba su palabra y él tenía que obedecerla. Él obedecía sus mandamientos y no según las obras de Israel. Podemos recordar aquí que un día Adán, frente al árbol del bien y del mal, decidió mal. Decidió comerlo cuando se le prohibió comerlo. Hoy nosotros seguimos enfrentando ese árbol del bien y del mal y tenemos que tomar decisiones. La diferencia es que Cristo venció al tentador y hoy Cristo vive en nosotros y podemos vencer a la tentación y podemos vencer a toda especie de mal, haciendo la voluntad de Dios, conociendo su palabra, por supuesto, y haciendo bien a nuestro prójimo. Por eso nos dice la Escritura: fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Eso viene en 1 Corintios 10:13. Cuando el Señor sabe que la tentación es demasiada, Él nos da la salida para que podamos soportar y no caer en esa tentación. Decide también cambiar tus tiempos derribando los ídolos, derribando toda idolatría. En 2 de Crónicas 17:6 nos enseña lo que Josafat hizo. Dice: y se animó su corazón en los caminos de Jehová, y quitó los lugares altos y las imágenes de acera en medio de Judá. O sea, que el pueblo se había vuelto idólatra. Entonces, la expresión "se animó su corazón en los caminos de Jehová" nos habla de una decisión en lo profundo de su corazón, y es de destacarse la última frase del versículo anterior: tuvo riquezas y gloria en abundancia. Y con todo ello se animó en seguir los caminos del Señor. No los abandonó por la abundancia y las riquezas que tenía. Más bien se fortalecía en la presencia del Señor. Eso nos enseña la palabra, que Dios va a bendecirnos, pero debemos de seguir buscando al Señor de la misma manera cuando nos bendice como cuando estamos en situaciones difíciles. Y debe ser un estilo de vida. Y la palabra nos enseña que debemos, así como Josafat, derribar los ídolos. Toda idolatría que hay en tu vida hay que derribarla, quitar los altares altos, todas aquellas cosas que tienes por encima de las cosas normales y que son idolatría, tienes que retirarlos de tu vida. A veces son, ¿verdad?, alguna persona, a veces puede ser un verdadero Dios falso, puede ser también amuletos, pueden ser muchas cosas que tú has puesto como altar o los has puesto en alto y los has seguido. Y él, Josafat, quitó la idolatría, derribó los lugares altos y derribó las imágenes de acera en medio del pueblo de Judá, en la ciudad de Judá. La Biblia nos dice que el rey Josafat derribó la idolatría que había en los lugares altos, y se refiere a lugares destinados al culto de los falsos dioses de Canaán y también a las imágenes de acera. Las imágenes de acera eran un culto distinguido por su inmoralidad sexual. Entonces imagínense cómo estaba el pueblo de Judá en aquellos tiempos, y él tuvo que limpiar la ciudad de esos altares y de esos dioses de Canaán y de esas imágenes de acera que servían para hacer cultos donde se hacían inmoralidades sexuales. Entonces tuvo que limpiar todo eso Josafat. Todo aquello que nos aparta de Dios es idolatría, pues la finalidad del enemigo de Satanás es apartar al hombre de la verdadera adoración a Dios. El punto siguiente es que también tenemos que saber que es muy importante para cambiar tus tiempos, deleitarte en la ley de Dios. Deleitarte es que te guste leer, escudriñar la palabra, memorizarla, meditarla, hacerlo con entusiasmo, hacerlo con gusto y sacarle provecho a la palabra de Dios para que puedas vivir una vida de bendición. Aquí en 2 de Crónicas 17, del 7 al 9 dice:
Al tercer año de su reinado, estamos hablando de Josafat, el rey, al tercer año de su reinado envió sus príncipes a Ben-Jail, Abdías, Zacarías, Natanael y Micaías, para que enseñasen en las ciudades de Judá. O sea, para que enseñasen la palabra, la ley de Dios. También envió con ellos a los levitas, Semaías, Netanías, Zebadías, Asael, y también con ellos a los sacerdotes Elisama y Joram. Y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, y recorrieron todas las ciudades de Judá, enseñando al pueblo. O sea, se esmeró Josafat no solamente en derribar la idolatría, sino también se esmeró en bendecir al pueblo, enviando personas capacitadas para enseñar la ley de Dios, la ley de Jehová. Dice la Biblia en uno de los salmos, la ley de Jehová es perfecta, que alegra el corazón. Entonces recorrieron todas esas ciudades de Judá enseñando al pueblo la ley de Jehová, la ley de Dios. Entonces Josafat hizo cosas muy importantes para derribar los falsos ídolos, los falsos dioses, y poder enseñar al pueblo la verdad, la palabra de Dios, la ley de Dios. Así como nos dice la Biblia que Josafat reinó 25 años, pero en el tercer año de su reinado procura la enseñanza del libro de la ley de Dios a todo Judá, a todos los pueblos de Judá. Es bien importante. Imagínense que un presidente de la República, o que el presidente de México, de toda la República Mexicana, decida derribar toda idolatría y decida enseñar la ley de Dios. Qué bendición vendría a México, a nuestras vidas, por la decisión tan importante de alguien que pudiera tener en la mano la capacidad de enseñar todas las cosas que Dios quiere que aprendamos. La palabra de nuestro Dios nos fortalece, nos instruye, nos alimenta, ilumina nuestras decisiones y nos da la capacidad de permanecer, pues Cristo sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, dice Hebreos 1:3. Y también dice Isaías 40, versículo 8, y sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. O sea, que todas las cosas, cielo y tierra pasarán, pero la palabra del Señor no pasará, porque permanece para siempre. Cuando Dios decreta algo que va a suceder, lo hace, y cuando estamos los hijos de Dios preparados para ello, sabemos cómo salir adelante, porque sabemos que tenemos la protección y la dirección de Dios para nuestras vidas, donde vamos a salir adelante. Y quiero decirles que en esta pandemia el pueblo de Dios va a salir adelante. El pueblo de Dios, una vez que la pandemia se neutralice, vamos a crecer, vamos a tomar los altares, lo vamos a derribar, y vamos a hacer que la palabra de Dios se expanda al norte, al sur, al oriente y poniente, porque Dios va a manifestar su gloria, porque viene algo grande para el pueblo de Dios, para bendecir a todos los demás pueblos. Número 3. La respuesta de nuestro Dios depende de la respuesta del ser humano. Dios respaldó con su presencia al rey Josafat. En 2 de Crónicas 17:3, parte A del versículo dice, y Jehová estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de David su padre. En la Biblia podemos ver que los hombres y mujeres que se destacaron siendo instrumentos que glorificaron al Señor tuvieron el mismo secreto. Dios estaba con ellos. Quizá Josafat no fue tan excelente soldado como el rey David, ni tan sabio como el rey Salomón, pero Dios estaba con él, y su presencia es lo que hace la diferencia. Siguiente punto es que este pasaje nos enseña que Dios confirmó el reino a Josafat. Según de Crónicas 17:5 dice, Jehová por tanto confirmó el reino en su mano.
y todo Judá dio presentes a Josafat y tuvo riquezas y gloria en abundancia. El término confirmó se traduce también como consolidó o afirmó o fortaleció. Y fue Dios quien lo hizo. Confirmó, o sea, consolidó y afirmó, fortaleció el reino de Judá a Josafat. Pero ¿quién fue? Dios fue quien lo hizo en Josafat. ¿Por qué? Porque el corazón de Josafat se inclinó a hacer lo que había aprendido de David y buscó a Dios y siempre estuvo dirigiendo todas las cosas a la manera de Dios o con la aprobación de Dios. Qué bueno es cuando hacemos algo en la voluntad de Dios y Él confirma con su respaldo. Así su nombre es glorificado y nuestro corazón se goza de ver el respaldo de Dios en nuestra vida. Cuando usted hace algo de acuerdo a la voluntad de Dios, Dios confirma que Él está con usted y las cosas le salen bien y Dios le bendice. Es lo que tenemos que aprender de estos pasajes, cómo cambiar nuestro tiempo con decisiones importantes. Dios derramó abundancia sobre su casa, también nos enseña este pasaje. En 2 de Crónicas 17, 11 al 13, fíjese lo que Dios hizo. Y traían, como confirmó el reino a Josafat, lo respaldó, lo fortaleció. La gente de alrededor empezó a traerle presentes, dice, y traían de los filisteos presentes a Josafat y tributos de plata. Imagínense quién hace eso, que los pueblos vecinos le traigan presentes porque saben del poder que tiene ese rey en ese tiempo. Dice, los árabes también le trajeron ganados, 7,700 carneros, 7,700 machos cabríos. Iba pues Josafat engrandeciéndose mucho y edificó en Judá fortalezas y ciudades de aprovisionamiento. Tuvo muchas provisiones en las ciudades de Judá y hombres de guerra muy valientes en Jerusalén. Imagínense todo lo que Dios hizo, porque el corazón de Josafat se inclinó a hacer la voluntad de Dios. Todos nosotros conocemos el principio bíblico que dice: buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. De esta manera Judá fue próspero, ensanchó su territorio. La justicia fue característica en el gobierno de Josafat y su ejército fue numeroso. Más de 1,000,000 de hombres valientes y diestros en la guerra. El respaldo de Dios fue maravilloso en la vida y el reinado de Josafat, en el tiempo que él reinó durante 25 años. Conclusión: este gobierno donde estuvo Josafat reinando por 25 años, dice, fue para la gloria de Dios. El rey Josafat siempre procuró buscar su rostro, hacer su voluntad y vivir su palabra. En nuestras manos está cambiar el curso de nuestra vida, siguiendo la voluntad de Dios. Entonces nuestra casa será bendecida, nuestra familia será bendecida y protegida. Josafat tuvo que hacer reformas en su reinado. Quizá Dios nos esté llamando a hacer reformas en nuestra vida, pues cosas nuevas y grandes vienen de parte de Dios para nosotros y para aquellos que nos rodean. Pero aquellos que siguen al Señor, lo buscan y hacen su voluntad, son aquellos donde Dios va a afirmar, donde Dios va a fortalecer, donde Dios va a bendecir sus vidas y sus familias. Este pasaje que hemos visto de Josafat nos trae al corazón que meditemos, que escudriñemos lo que dice ahí y lo podamos poner por obra en este tiempo, para que en esos tiempos que vienen de abundancia de parte de Dios estemos preparados para recibirlo y para poder brillar como brilló Josafat en esos 25 años. ¿Cuánto quiere usted brillar? ¿Cuánto quiere usted dejar huella, dejar marca de que usted es un verdadero creyente, que usted es un verdadero hijo de Dios, un redimido por gracia? Pues hagamos lo que nos enseña en su palabra y lo pongamos por obra para que podamos tener este estilo nuevo de vida
que Dios quiere que tengamos para los tiempos que vienen adelante. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias por este pasaje bíblico. Gracias porque nos enseñas cosas muy buenas que sucedieron en los tiempos de Josafat. Queremos aprender de este pasaje las cosas que tú nos estás enseñando y queremos ponerlas en práctica. Ayúdanos, Señor, a tener esa pasión, ese enamoramiento que Josafat tuvo por hacer las cosas que a ti te agradan, derribando toda idolatría, todo argumento, toda mentira del diablo, y él pudo expandir tu palabra al norte, al sur, al oriente y al poniente de Judá. Pudo enseñar tu palabra, tus mandamientos, tus leyes a todo el pueblo de Judá. Y por eso tú lo afirmaste y tú le diste abundancia y tú le bendeciste y le protegiste, Señor, durante todo su reinado. Te damos gracias por este pasaje, te damos gracias por tu palabra que nos enseñas hoy. Ayúdanos, Señor, a ser sabios y entendidos y, Señor, escudriñar esta palabra y poderla asimilar, poderla, Señor, meditar, memorizar y ponerla en práctica, para que traiga un despertar en nosotros. En estos tiempos podamos decidir, Señor, hacer tu voluntad y tu voluntad perfecta, Señor, para agradarte en todo y que tú afirmes nuestras vidas en este tiempo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y te damos a ti toda la honra y la gloria. Bendice a las familias de la Iglesia Centro Cristiano Maranata, Señor, y redarguye nuestros corazones donde no estamos bien para poder hacer lo que tú quieres que hagamos en este tiempo, para honra y gloria tuya. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga.